Bueno, primero que todo, gracias por la paciencia de esta hora. Es un esfuerzo, la medicina es de esfuerzo, pero son esfuerzos bonitos. Y este es un tema supremamente importante para ustedes. ¿Qué es la episiotomía y qué es la episioterapia? Entonces, históricamente, nosotros tenemos que decir que por primera vez este tema fue escrito por Fielding Holding en 1742, pero Brougham en 1878 fue el primero en proponer bajo qué condiciones se debería hacer una episiotomía, pero la propuso como una posición de rutina para todas las pacientes en determinadas especificaciones que vamos a ver más adelante. Pero solo en 1920, Pomeroy, el mismo de la cirugía de Pomeroy, el mismo de la cirugía de ligadura de trompas, fue el que protocolizó el uso de la episiotomía como una rutina de ejercicio en la obstetricia, y esas condiciones que desde esa época se plantearon están vigentes hasta este momento. ¿Qué dice el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en cuanto a la episiotomía? Ellos concluyeron: el uso restringido de la episiotomía era preferible que el sistémico y debería manejarse bajo unos criterios selectivos con indicaciones apropiadas. ¿Qué quiere decir eso? Que pasamos a la obligatoriedad para todos los casos de episiotomía a mirar cuáles son de uso selectivo de acuerdo a las condiciones que se nos presenten en el parto. Ahora, hay escuelas en Colombia donde a ninguna paciente le hacen episiotomía, ¿sí? Pero aprendan también a corregir el defecto que él produce. No es que yo vaya contra esa escuela, pero yo sí he visto pacientes muy complicadas, con desgarros muy complicados, incluso con muerte materna por desgarros complicados, y que ellos no se han suturado adecuadamente o no se han suturado oportunamente. Hay que tener en cuenta esos dos factores. ¿Qué es una episiotomía? Es una perineotomía. Es una incisión del periné. Entonces, es una consideración quirúrgica lo que se viene a hablar sobre episiotomía. Y se define como una incisión que va desde el introito vaginal, desde el orificio vulvar, por todo el periné, por la línea media o medio lateral hacia la línea del recto. Y ella se utiliza en la segunda fase del periodo del parto, o sea, al final, ya en el expulsivo, porque es el momento más fácil cuando se hace la episiotomía. Es el momento donde el periné está mucho más delgado por el abombamiento que produce la cabeza sobre el periné y permite hacer unos cortes más nítidos y menos sangrantes, porque obviamente la misma cabeza hace presión sobre el periné y no le permite gran sangrado. ¿Y qué consideraciones hizo Pomeroy en 1920? Primero, que todavía se conserva, minimizar el estiramiento de los tejidos del periné. Entonces, ¿qué pasa? Menos defectos del piso pélvico posteriormente. Disminuye el traumatismo de la cabeza al acortar el segundo periodo del parto. Entonces, entre más espacio, más posibilidad de que el parto sea mucho más rápido, que es lo que uno busca para evitarle menos sufrimiento al bebé. Y previene la aparición de futuros prolaxos. Es diferente hacer una fuerza sobre el periné con mayor espacio que con menor espacio. Entonces, de acuerdo a los países, se pudo determinar ciertas cosas. Un estudio muy antiguo, pero pues no ha habido nada más reciente. De 1996 y 1912, en Estados Unidos se le realizó episiotomía al 62% de las pacientes primigestantes con fetos vivos.
mientras que en los países de Latinoamérica fue al 90%, incluso al 100%, porque Latinoamérica optó considerar que la episiotomía se debería hacer en pacientes de primero y segundo embarazo de forma rutinaria, mientras Estados Unidos sí aplicó la selectividad en los casos a la cual la iba a aplicar. Pero estos porcentajes, con las tendencias de algunas escuelas de medicina, han disminuido en un 16% y se ha visto esta disminución en países como en Inglaterra. Aquí está la parte morfológica. Ustedes ya vieron morfología. Aquí está la parte morfológica que ustedes van a empezar a manejar cuando hacen una episiotomía y una episiorrafia. Periné superficial, periné medio y periné profundo. Considerando que el periné superficial está compuesto del transverso superficial, del isquio cavernoso, del bulbo cavernoso, del constrictor de la vulva y el esfínter anal externo. El periné medio, transverso profundo del periné, esfínter estriado de la uretra. Y el periné profundo, el coccigio o el isquiococcigio y el elevador de Naro. Esas estructuras las tienen que tener ustedes en la cabecita para cuando hagan una episiotomía y una episiorrafia. Y volvemos a lo que dijo Pomeroy en 1920. Acortar el periodo del expulsivo y disminuir la mortalidad fetal. Si tengo más espacio, más fácil el parto. Si tengo un sufrimiento fetal, más fácil el parto. Si tengo una presentación distóxica como un podálico que llegue en expulsivo y ya no puede hacer una cesárea, tengo mejor canal de parto. Evite el desgarro perineal. La idea es que la consideración que nosotros tenemos es que es más fácil suturar algún tejido que uno mismo cortó en forma nítida y con una dirección precisa. Y tercero, prevenir prolapsos genitales e incontinencia urinaria. Se realiza con mayor frecuencia en las pacientes nulíparas y se justifica cuando se requiere para ampliar el espacio o cuando se sospeche la posibilidad de una laceración perineal por las características del periné. Si ustedes van a tener un parto y ve que el periné es muy corto y va a tener un desgarro, hágale el apicio, pero utilice el criterio selectivo. Por ejemplo, si usted va a atender un parto por vía vaginal de un podálico que llegó en expulsivo y a usted no le da tiempo ni le permite hacer una cesárea, hágale un epicio, así sea gesta 10. Ay, pero doctor, tiene 10 hijos. No, usted lo que está tratando es de evitar que se le vaya a complicar la cabeza al final del parto. Dele espacio para que salga con facilidad. Entonces, hágalo selectivamente, pero también piense en las consideraciones que está teniendo en el momento, sin importarle nada. Usted solo le tiene que importar es el bienestar de la madre y el bienestar del hijo. Pero si usted está teniendo un parto y ve que el periné es un periné grande, grueso, largo, pero que está a mucha tensión, hágale un epicio. Si usted ve que realmente el canal vaginal está estrecho o reducido, una cosa es de estrechez pélvica y otra cosa es estrechez del canal vaginal, porque uno es tejidos duros, que es óseo, y el otro es tejidos blandos. Pero el bebé es pequeño, pues permitan el parto vaginal. Pero si el bebé es grande, hágale una episiotomía. Todas estas consideraciones que les vengo haciendo es para que ustedes tomen una decisión en forma selectiva. ¿En qué casos tenemos que abreviar el expulsivo y en qué casos tenemos que esa intensidad de los pujos no sea tan fuerte para que sea más difícil el parto? En una preeclampsia, ustedes saben que una paciente pujando, estimulándose más, tiene mayor riesgo de una convulsión. Segundo, aquellas pacientes hipertensas. Tercero, aquellas pacientes con hipertensión intracraniana y puedan tener una hemorragia intracerebral. Aquellas pacientes que tienen cardiopatías o neumopatías.
Incluso a estos pacientes se les tiene recomendado manejar el expulsivo con unas espátulas de Velasco, evitar el máximo esfuerzo que pueda tener la paciente en este momento. Evitar, por ejemplo, las pacientes que tienen una hipertensión ocular, las pacientes que tienen glaucoma, que ese pujo sea tan fuerte para evitar lesiones posteriores y desprendimientos de retina. Segundo, hágalo cuando hay una inminencia de desgarro vulvo-vagino-perineal. Cuando usted vea que se va a desgarrar, incluso en el último momentico del parto, protegiendo la cabeza, hágale la episiotomía. Ahora, yo en algunos casos he hecho la escúchame bien el término, episioproctotomía, o sea, he cortado mucosa, músculo, esfínter y recto, porque en algún caso que se me presentó de muy difícil manejo, yo prefería corregir esa episioproctotomía que corregir un desgarro grado 4 que tuviera cualquier dirección ese desgarro. Y ojo con la tercera consideración. Toda paciente a la cual se le va a instrumentar el parto, bien sea forceps, que eso ya está mandado a recoger, o espátulas de Velasco, todas deben tener episiotomía. Eso lo deben tener muy claro. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones fetales para una episiotomía? Un feto grande, macrosómico, la prematurez, el feto con restricción de crecimiento intrauterino, el feto con sufrimiento fetal agudo en el segundo periodo del parto, la presentación podálica, la presentación cefálica en variedades deflexionadas, o sea, necesito buscar más espacio, la presentación cefálica de vértice posterior. Entonces aquí les quiero hacer una pregunta. Si yo estoy en un parto y voy a atender un bebé que pesa aproximadamente 1000 gramos, bebé pequeño, en una primigestante, ¿usted le hacen episiotomía o no le hacen episiotomía? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Creo que sí están atentos o no? Sí, solo que no le escuché al final, que el bebé te pesaba 1000, o sea, era pequeño, pero ahí no se cortó el audio. Una paciente primigestante en expulsivo con un feto de 1000 gramos en expulsivo, feto pequeño, ¿le hacen episiotomía o no le hacen episiotomía? No se le haría porque el feto es pequeño, porque es pequeño y porque... No se le hace porque es pequeño. pasó esto, pues si no tiene antecedentes, digamos, de que no sufre hipertensión o crónica, pues tampoco es... ¿Alguien que considere algo diferente? Doctor, una pregunta, ¿por qué prematurez sería un criterio? O sea, por ejemplo, si prematurez es un criterio y pues el prematuro es de peso muy bajito. Ahí entonces... ahí está la clave de la pregunta. No sé, entonces, o sea, eso ¿qué hace? porque ¿Qué pasa con un feto prematuro de 1000 gramos pequeño? Es un feto delicado, por ponerle un nombre. A esa paciente hay que hacerle una episiotomía. ¿Por qué razón? Porque usted lo que tiene que evitar en este caso es un parto traumático y que le pueda producir al bebé una hemorragia intracerebral. Si ustedes han visto, cuando vamos a desembarazar pacientes con fetos prematuros, siempre le hacemos una neuroprotección, ¿sí? Entonces, en estos fetos tienen que ser ustedes
tener el parto lo más fácil posible para evitar una lesión intracerebral por una hemorragia. Entonces, no todo es como lo pintan, hay que analizarlo específicamente en el contexto que necesitamos. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Cuando el periné es relajado y tiene una gran flacidez, cuando el piso pélvico es elástico sin inminencia de desgarro durante el desprendimiento, enfermedades granulomatosas activas, cuando ustedes tienen condilomatosis, cuando ustedes tienen condilomas en el periné, no le hagan episiotomía. Incluso muchas de estas tienen indicación de cesárea porque la indicación de cesárea cuando hay condiloma es cuando esos condilomas obstruyen el canal del parto. Aquellas pacientes que tienen una fístula rectoperineales, no hay que hacerles epicio. Aquellas pacientes con antecedentes de perinoplastia, o sea, por ejemplo, aquellas pacientes que tuvieron el primer parto, un desgarro vaginal, grado 4, y después se hizo una fístula y se tuvo que corregir esa fístula. ¿Qué pasa? Esa paciente se le hizo una perinoplastia para reconstruir lo que le produjo el parto, pues no le vamos a dar la oportunidad de que nuevamente haga un desgarro y que nuevamente haga una fístula. Y el cáncer anorrectal, obviamente, por el compromiso tan grande de los tejidos que ahí tenemos. Lo importante para hacer una episiotomía, una episiorrafia, es tener un operador cómodo, una asepsia y antisepsia, un instrumental adecuado, una anestesia, un conocimiento de la técnica, una sutura adecuada, una hemostasia y cierre por planos. ¿Cuál es el momento para realizarla? Entonces, el momento ideal es cuando la presentación, bien sea cefálica o podálica, hablemos de un parto que normalmente vamos a atender adecuadamente, que es la presentación cefálica, se apoya totalmente en el piso pélvico y está en una estación de +2. Si usted hace el epicio muy temprano, antes de la estación +2 o +3, lo que le hace es sangrar y no le permite un adecuado manejo de la parte expulsiva del parto. El momento más indicado es cuando inicia la contracción para hacer el corte, porque en este momento el pujo es mayor y la presión de la cabeza adelgaza mucho más la cuña del periné. Entonces es mucho más fácil. Y la realización es más o menos de 3 a 4 centímetros desde la horquilla, bien sea medio lateral o mediana, hacia el recto. Si ustedes me preguntan a mí, yo siempre hago episiotomías medianas. La gente le tiene miedo a la episiotomía mediana por el desgarro grado 4, pero cuando uno está preparado para corregir un desgarro grado 4, no tiene ningún temor para que esto se produzca. ¿Ve? Y ya vamos a ver por qué las consideraciones de medianas o medio lateral. Obviamente la medio lateral es menos estética que la mediana. Entonces, en cuanto a los tipos de episiotomía, aquí los voy a traer todos. Mediana, mediana modificada, en forma de J, medio lateral, lateral, lateral radical, anterior. Olvídense de todas. Concéntrense en la número 1, que es la mediana, y concéntrense en la número 4, que es la medio lateral. Medio lateral. Espera un segundito. Bueno, retomemos.
¿Cómo se clasifican las episiotomías? Una profiláctica, otra complementaria y otra iterativa. La profiláctica es para prevenir un desgarro. La complementaria para complementar otro procedimiento obstétrico, como por ejemplo la instrumentación del parto. Y la iterativa es aquella cuando se incide un anillo bulbo-perineal previamente incidido. O sea, es aquella que se realiza así como la cesárea, la primera cesárea, la cesárea anterior o la iterativa. Entonces son tres condiciones. La profiláctica para prevenir, la complementaria para instrumentar y la iterativa la que es repetitiva. Entonces, por ejemplo, si en el primer parto se le hizo, muy seguramente lo considere para hacerlo en el segundo. Y concentrémonos en estas dos, como les dije anteriormente, la mediana y la mediolateral. Parte de la línea media hace un arqueamiento del 45 grados, ahí ven, para hacer una mediolateral. Inician el rapé medio y se hace el corte de 3 o 4 centímetros para lograr el objetivo que ustedes tienen. Lo mismo hacen ustedes cuando hacen una mediana, pero con dirección de la tijera hacia el ano directamente. Fíjense que siempre con los dedos usted tiene que proteger la cabeza. Tiene que meter los deditos para evitar que el corte de la tijera llegue a producir una lesión en el bebé. ¿Y qué tejidos compromete? Entonces compromete piel, tejido celular subcutáneo, mucosa vaginal, músculo bulbo cavernoso, músculo transverso superficial del periné y haces pubianos del elevador del ano. Ahí están los elementos que usted corta. ¿Y por qué se los menciono y se los enumero? Porque son 6 elementos que usted posteriormente debe volver a suturar para que queden mucho mejor. Entonces, la episiotomía mediana, a diferencia de la mediolateral, parte de la horquilla vulvar posterior, corta por el rapé medio, 3-4 centímetros, y extendiéndose hasta las fibras más externas del esfínter del ano. Ahí va, por eso a veces es frecuente que se produzcan desgarros del esfínter y que se produzcan desgarros de la mucosa rectal. Entonces ahí están las dos consideraciones de las dos episodios que vamos a manejar. Volvemos y repetimos. En la mediana minimiza el trauma del piso pélvico, aumenta la luz del canal del parto, disminuye el tiempo del periodo del expulsivo y evita el sufrimiento fetal. ¿Cuáles son las complicaciones inmediatas? Las complicaciones mediatas y las complicaciones tardías. Las inmediatas, pues, desgarros, prolongaciones, sangrados, hematomas y dolor. Muchachos, un desgarro de una episiotomía que no se suture adecuadamente puede terminar en un hematoma del ligamento ancho, un hematoma arriba. Y eso es supremamente complejo porque al presentarse este hematoma, entonces tenemos que llevar a la paciente a una laparotomía. Complicaciones mediatas, infección, dehiscencia o granulomas. La infección normalmente no es frecuente, porque el periné, como es un sitio tan vascularizado, se defiende muy bien de los procesos infecciosos. La dehiscencia puede ser frecuente, ustedes saben y entienden que es un sitio húmedo, un sitio expuesto a secreciones, entonces puede hacer dehiscencias. Y los granulomas porque es una reacción a cuerpo extraño como es la sutura. Y las complicaciones tardías tenemos la fibrosis y las fístulas. Fibrosis y fístulas. En cuanto a las fístulas, ¿qué les tengo que decir? La fístula se produce más o menos al 7º día después de la episiotomía. ¿Por qué se producen? Puede ser que se produzca una lesión del recto y el operador no se dio cuenta.
como puede ser por necrosis del tejido, debido a que tuvo un expulsivo prolongado, esa presión de la cabeza con tanto tiempo en el periné deterioró la circulación de los tejidos, hizo una necrosis del tejido y terminó presentando una fístula rectovaginal. En muchos casos, nosotros esperábamos 3 meses para corregir esas fístulas que se definieran. Ahora estamos tomando una conducta más temprana, que hospitalizamos la paciente, le hacemos curaciones, le colocamos antibióticos y a los 3 días de estar en tratamiento, entramos a corregir la fístula. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que se produzca nuevamente la fístula y tengamos que esperar los 3 meses. Pero también tenemos como unos 10 casos que nos ha ido muy bien, pero también le podemos evitar 3 meses de tener deposiciones por la vagina para la paciente, que eso es supremamente traumático. Entonces, son 2 consideraciones supremamente importantes y por eso hemos tratado de manejar el tema de las fístulas de manera más temprana. Aquí están las clases de los desgarros grado 1, desgarros grado 2, desgarro grado 3 y desgarro grado 4. Entonces, a esto es a lo que le tememos. Y realmente no hay que temerle. Nosotros lo que tenemos es que saberlo identificar para saberlo suturar. Entonces, el desgarro grado 1 es aquel que compromete muy superficialmente la mucosa de la vagina. El desgarro grado 2 compromete mucosa y músculo. El desgarro grado 3 compromete mucosa, músculo y esfínter. Y el grado 4, mucosa, músculo, esfínter, recto. Sigan siempre el orden de arriba para abajo. Mucosa, músculo, esfínter y recto. Y los van clasificando de 1 a 4. Muchos desgarros grado 1, que son muy pequeñitos, muy seguramente no necesitan sutura. La técnica del epicio. Entonces, cuando ya la cabecita apoya sobre el periné, está en el momento del pujo, adelgaza el periné, usted coloca sus 2 deditos entre la presentación y el periné y hace el corte de arriba a abajo, después de haber infiltrado con xilocaína, de arriba a abajo, más o menos calculando lo que necesite. Eso quiere decir que si usted hace de 3, pero ve que le hace falta, le puede hacer 1 centímetro más. O si ve que necesita 2 centímetros, pues le hace 2 centímetros nomás. Pero solo usted podrá determinar esa necesidad. Y el expulsivo, la parte ya del nacimiento, usted lo tiene que dirigir. Entonces yo los veo a veces ustedes atendiendo partos y ponen a la paciente a pujar, y se dele, no deje pujar. No, hagan el ejercicio. Vayan ustedes al baño y pónganse a pujar 1 minuto seguido y verá qué les pasa. Los pujos deben ser cortos y repetitivos. Cortos de 5 segundos, tomar nuevamente aire y repetir nuevamente. Entonces, dirijan ustedes el expulsivo para que ustedes puedan proteger el periné, porque de todos modos en el parto tienen que proteger el periné para evitar el desgarro. Ahora, cuando usted protege el periné, o sea, esa presión que usted hace sobre el periné, en contra de la fuerza de la paciente para proteger el periné y evitar más desgarro, si usted lo hace en forma muy temprana, cuando el bebé todavía, discúlpenme la palabra, no ha coronado, o sea, no ha hecho presión sobre el periné, está alto todavía, usted le hace presión sobre el periné, lo que hace es el efecto contrario, está rechazando la presentación y está perjudicando el parto. Entonces tiene que ser un manejo muy preciso de este expulsivo. Recuerden, muchachos, recuerden que la estructura del feto que más produce desgarros es el hombro, porque es la parte más ancha, y la escápula
se convierte como una cuchilla que corta el periné. Entonces, cuando venga el nacimiento de los hombros, tienen que tener también especial cuidado para proteger el periné. Ahí ven cómo está bombando, ahí ven cómo el médico ya está protegiendo periné, y ahí ven cómo con los dos dedos protegiendo la cabecita están realizando la incisión para el corte de la episiotomía. Ahí sigue protegiendo periné, viene el nacimiento de la cabeza, ahora viene el de los hombres, pero sigue protegiendo el periné, y al final logra el parto. ¿Con qué va a suturar? Entonces, las suturas que normalmente se utilizan, o le dan a uno en los hospitales, es catgut, pero el catgut es muy grueso. Entonces, normalmente yo utilizo suturas como el Vicryl, que tienen una absorción de la sutura 6-8 semanas, y unos calibres delgados. Me gusta utilizar los delgados porque cicatriza mucho mejor. Aquí no se trata de estrangular los tejidos. Aquí se trata de que el tejido quede afrontado sin una hemorragia activa, porque todo tejido que tiene buena vascularización cicatriza mucho mejor. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, cuando ustedes se sienten a hacer una episiotomía y una episiorrafia, siéntanse los mejores cirujanos plásticos del mundo. Yo hago plástica vaginal, y ahí es donde uno aprende que esos tejidos hay que tratarlos con cariño, hay que tratarlos con mucha delicadeza y con mucha simetría y con mucha plástica. Porque es que una episiotomía y una episiorrafia mal realizada y mal suturada puede comprometer la vida sexual de la paciente. Aquí vemos cómo terminó la episiotomía y ahora vamos a hacer la episiorrafia. Hay varias técnicas para hacer la episiorrafia y yo utilizo una técnica diferente. Eso no quiere decir que no puedan hacer la otra, pero pues a mí me parece que es mucho más fácil, es un criterio totalmente personal. Doctor, se le fue el audio, no lo estamos escuchando. ¿Vale? ¿Escuchan? Listo, doctor, ya lo escuchamos de nuevo, sí, señor. Ok, ok. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta aquí? Sí. No estamos viendo la pantalla.
¿Ahora sí? Sí, sí, señor. Sí, doctor. Señor. Muy bien. Esta la alcanzaron a ver, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, ustedes empiezan por el fondo donde está la mucosa y de allá se vienen con la sutura continua cruzada hasta llegar al introito vaginal. Les dije que los puntos de referencia eran las carúnculas, ¿sí? Pero no le pasen puntos a las carúnculas. Uno antes de la carúncula y otro después de la carúncula. Y siempre busquen la simetría para que lleguen al introito vaginal. Después de que ustedes llegan al introito vaginal, van a pasar unos puntos en el músculo, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Y esta sutura la devuelven hacia atrás y bajan por todo el músculo hasta la parte terminal del apicio para ahí venirse con una sutura intradérmica a cerrarla nuevamente. Ya lo vamos a ver aquí. Entonces, mira, ahí se vinieron desde allá. Desde adentro de la mucosa donde usted cortó, se vino con sutura continua cruzada hasta llegar al introito de la vagina. El cambio que yo le hago al epicio es que yo primero suturo el músculo porque lo veo expuesto, o sea, lo veo primero y más grande y no después de que cierre la mucosa, lo tapo un poquito y lo suturo. Entonces yo primero paso puntos aquí en el músculo y después me vengo con la mucosa hacia afuera. Aquí ya llegué al introito de la vagina, debe estar simétrico, y aquí me fui por detrás para bajar por todo el periné hasta llegar a la parte final del periné, y aquí me vine con una sutura intradérmica de abajo arriba, de abajo arriba, de abajo arriba, de abajo arriba. ¿Sí ven cómo es? Obviamente, eso lo tienen que ver en el hospital en vivo, en directo, porque es que afortunadamente aquí no sangra nada. ¿Cuál es el desgarro grado 4? Aquí lo tienen. Entonces, ¿qué se fue? Mucosa, se fue músculo, se fue el esfínter y se fue el recto. Ahí se fueron. Entonces, este es un desgarro grado 4. Entonces, como es un desgarro grado 4, yo tengo que empezar por la mucosa. Hice una sutura inicial de la mucosa. Esta primera sutura yo la hago con puntos de Vicryl 3 ceros, puntos separados desde adentro donde se produjo el desgarro, desde adentro donde se produjo el desgarro hasta llegar al ano, puntos separados. ¿Y por qué es puntos separados, doctores? Porque si se me llega a soltar uno de esos puntos, no se me va toda la sutura, se me va solo un puntico. Y el segundo planito es ya continuo por encima de la anterior sutura, invaginando el anterior, o sea, tratando de meter el tejido, que eso lo van a ver cuando tengan un caso de estos en el hospital. Invaginante. Y finalmente tendrán que suturar el esfínter. Aquí lo suturan, afrontando las fibras del esfínter para poder lograr continencia, que es lo que produce el esfínter. Ahí está la gráfica, que espero estén grabando la charla para que la puedan revisar con mayor calma. Muchachos, ustedes tienen la costumbre de que terminan el parto cuando se produce un desgarro del esfínter y meten el dedito por el recto y le dicen a la paciente, apriete. Ah, sí, quedó con buen tono. Ningún esfínter recién cortado y recién reparado va a tener tono. Tienen que esperar a que cicatricen para que vuelva a tener tono. Entonces, es aquí donde yo les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes tengan un desgarro grado 4, recuerden que es desgarro grado 4, mucosa, músculo, esfínter y mucosa rectal. Lo suturaron. ¿Ustedes le mandan laxantes a la paciente? ¿Sí o no? Yo creería que no, profe, porque usted como dijo anteriormente que como quedó sin tono, pues yo creo que no es menester.
O no sé, mentira. Pues yo también pienso que no, porque pues queda con cierta debilidad en el esfínter, entonces pues podría ocasionar algún accidente. ¿El accidente cuál es? Que se le salga la materia fecal. Sí, obvio, Bueno, que yo estoy de acuerdo con ustedes dos con la consideración de que no hay que dar laxantes, pero por otra consideración diferente. ¿Qué es más fácil que pase por una sutura? ¿Lo líquido o lo sólido? Claro, El lo líquido, líquido. profe. Ok. Entonces, ¿qué riesgo puede tener de darle laxante a la paciente? Que se infecte la sutura y pues lo No, que acabamos de reparar. que se haga una fístula. Mm, Cuando ustedes tienen en una piscina una filtración, ustedes saben que el agua busca espacio por todos lados. Lo lógico no es ponerle un ladrillo a esa filtración que tiene la piscina, pero el ladrillo no se le va a ir ahí por la filtración, el agua sí se le va a ir metiendo, ¿me entiendes? Entonces, el darle laxantes termina fistulizando la cicatriz. Por eso es que cuando uno corrige este tipo de cirugías, uno lo que menos quiere es que la paciente le dé diarrea, porque se fistuliza. Ahora, muchachos, tristemente, se los tengo que decir, hay muchos colegas que le mandan laxantes, pero mire, es que aquí está la explicación lógica. Es absolutamente lógico que los laxantes lo que hacen es, con deposiciones diarreicas, hacen es fístulas, porque es más fácil que lo líquido pase a través de una sutura. Lo que yo sí estoy de acuerdo es buscar con la dieta que tenga, o con los líquidos tomados, que tenga una deposición blanda, no dura. En eso sí estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también la deposición dura en una paciente con estreñimiento, pues terminamos rompiendo toda la sutura. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, no preferimos diarrea, pero tampoco deposiciones duras, sino deposiciones blandas, y eso lo mejoramos con la fibra. Eso lo mejoramos con el consumo de líquidos en la dieta de la paciente. Una buena episiorrafia es la que sigue después de una buena episiotomía. Es lo más lógico que hay. Si usted prepara el camino bien, sale bien por ese camino. Si usted hace una carretera buena, bien pavimentada, el regreso es mucho más fácil. Tengan siempre presente eso en medicina. Yo aprendí de un profesor mío, el doctor Luis Fernando Luzardo, que decía: entre despacio en cirugía para que pueda salir rápido. Cuando usted entra despacito, cortando los planos, cortando los tejidos, haciendo buena hemostasia, sale mucho más fácil que cuando usted entra a la carrera y todos los tejidos se le van deteriorando por el camino. Muchísimas gracias. Espero que les haya quedado muy claro. Espero que revisen. Les voy a pedir un favor, miren videos si tienen la posibilidad de mirar videos, pero cuando estén en el hospital, los partos no se ven por el chat. Se ven entrando a la sala de cirugía, viendo cómo se hacen las epicios y viendo cómo se hacen las suturas de las episiorrafias. Siéntanse los cirujanos plásticos más grandes del mundo cuando hagan este tipo de suturas. Si yo no hubiera sido ginecólogo, hubiera sido cirujano plástico. Y si no hubiera sido cirujano plástico, si no hubiera sido médico, hubiera sido piloto. Y si no hubiera sido piloto, hubiera sido decorador. Porque me encanta la decoración. La vagina es para decorarla. Entonces, cuando salió todo lo de cirugía plástica vaginal, para mí fue una bendición porque me permitía cumplir un sueño que tenía también de hacer cosas plásticas. Una vagina bien suturada es una vida sexual sana para la paciente. Tengan eso muy presente. ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, después del procedimiento, ¿qué otras recomendaciones y por cuánto tiempo se le deben dar a la paciente? Por ejemplo, lo de la fibra o, por ejemplo, a cuánto tiempo las relaciones sexuales o
ejercicios de fuerza o cosas así. Buena pregunta, mira. Lo primero, y eso lo van a ver también tristemente, yo les dije que la mejor condición para una buena cicatrización de una episiotomía, de una episioterapia, perdón, es la buena vascularización, ¿sí? Y tiene muy poco riesgo de infección. No necesitan, si no está infectada la herida, o si la paciente no tiene un proceso infeccioso en el parto, una coriomionitis, no necesita antibiótico, métanse eso en la cabeza, no necesita antibiótico, el periné es muy agradecido, él cicatriza muy bien y poco se infecta, ¿sí? Segundo, curaciones, las curaciones no, es agua y jabón como todas las mañanas, como con el baño de todos los seres humanos de los órganos genitales. Tercero, se utilizan suturas absorbibles, no hay que retirar puntos. Se recomiendan los ejercicios de Kegel, que es hacer contracción de los músculos del periné durante 5 segundos, soltar, contar hasta 10, repetir en series de 10, 3 veces al día. Eso ayuda muchísimo. Y lo otro es que las relaciones sexuales, nosotros las recomendamos por encima de los 40 días para que esté bien cicatrizado. Muchas pacientes lo tienen antes o muchas pacientes lo tienen después. Eso depende mucho de la cicatrización. Lo más importante en la consideración es que el reinicio de vida sexual de la paciente esté acompañado del método de planificación. Pero me gustó la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Usted había mostrado antes como todos los planos o los tejidos que estaban involucrados. A la hora de suturar, se hace como una sutura por cada plano de los que aparecían ahí en la diapositiva. Lo ideal es hacerlo por cada plano. Cada plano debe ser suturado por separado. Cada plano debe tener una sutura por separado. Sí, señora. Lo más anatómico y en las mejores condiciones. No, es que, no, más abajo. Aquí. Si tuvo desgarro, primero mucosa, 2 planos. Después esfínter, lo que le dije yo. Después músculo, después mucosa. Pero hay otros que hacen es mucosa del recto, esfínter, mucosa de la vagina y después músculo. Pero si ustedes entenderán, fíjense más en esta gráfica, el momento donde está más expuesto el músculo es en este momento, ¿sí? Antes de cerrar la mucosa, ¿sí o no? Porque si no la está tapando. Porque si queda aquí un espacio muerto, aquí puede haber un hematoma y ese hematoma diseca los tejidos hacia la pelvis de la paciente. Entre menos espacio muerto exista, mejor es la cicatrización. Entre más afrontemos los tejidos, mejor es la cicatrización y mayor continencia le va a dar nuevamente al periné. Muchachos, siempre que terminen un parto, revisen la vagina para que no se les vaya a quedar una gasita. Hagan un tacto rectal para que identifiquen que no se les haya pasado una lesión del recto, porque muchas veces no se desgarra el esfínter, pero sí el recto, y uno llegó y suturó y, uy, le metió, no, aquí hay un orificio, toca volver a abrir para volver a suturar. ¿Listo? Hay como algunos signos de alarma en los que la mujer deba consultar, pues si le llegan a suceder después del procedimiento. Sangrado, dolor, infección y dehiscencia de sutura y salida de material fecaloide a través de la vagina. Inmediatamente debe consultar. Gracias. Bueno, muchachos, que tengan un feliz día. Yo me reúno con 2 de sus compañeros esta tarde en cirugía y quiero que algunos van a ir a sala de partos hoy o no, o ninguno va a sala de partos hoy.
Bueno, estén pendientes de los partos en el hospital para que puedan aprender a hacer las epicios y las episiotomías y las episioracias. Cualquier duda me van comentando al respecto. ¿Listo? Que tengan un feliz día. Igualmente, doctora, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver, Diego, Feliz día. Diego. Creo que con esta completamos las tres Doctor, clases creo yo que a tengo. Diego le estaba fallando el internet. ¿Será que con ¿Cómo, esto ya doctor? completamos las esto? No, díganle a Diego que se comunique conmigo ahorita más tarde, porfa. Listo, doctor. Bueno, ok. Chao, chao.